Perfecto, vamos a hablar hoy en día del calendario de vacunación nacional en nuestro país, que realmente es un calendario muy importante, con muchas vacunas implementadas en el mismo y que debemos tener en cuenta la edad de colocación de cada una de las vacunas de manera de cumplirlo correctamente. Primero vamos a recordar cuál es la importancia de la vacunación. Es indudable que es una de las mejores medidas sanitarias que se han producido en los últimos tiempos, es un beneficio para la humanidad y evita cada año entre 2 y 3 millones de muertes en el mundo. ¿Por qué es tan importante la vacunación? Porque los beneficios de la misma se extienden de manera equitativa a todas las personas, porque tiene efecto directo en la protección del individuo, generando inmunidad, pero indirecto en las personas no vacunadas por alguna causa especial que permanecen susceptibles de las enfermedades, pero al estar vacunada la mayor parte de la población, sucede lo que se llama inmunidad de grupo y protegen a los no vacunados. ¿Cuál es el impacto de las vacunas? El impacto de las vacunas va a depender de la eficacia de la vacuna. Es fundamental coberturas. ¿Qué quiere decir coberturas? Que es el N de la población que está vacunada con una vacuna específica. Para que la vacuna tenga impacto se necesitan tener coberturas elevadas y así se evita o disminuye menos la circulación de un agente específico y cumplir con los esquemas. Ejemplos exitosos y orgullos de nuestro país son el impacto que tuvo la vacunación de la hepatitis A introducida en el año 2005 al año de edad, e hizo que desaparecieran en nuestro país los trasplantes hepáticos por insuficiencia hepática debido a hepatitis A. Y otro de los ejemplos exitosos es la incorporación, como uno de los primeros países latinoamericanos que lo adoptaron, es la recomendación de la vacunación en las mujeres a las 20 semanas de gestación de la vacuna acelular pertussis, lo cual previene a los niños de tener esta enfermedad en los primeros meses de vida y fundamentalmente la mortalidad por la misma. Vamos a desglosar el calendario nacional de acuerdo a la edad de vacunación. En el recién nacido, recuerden que es fundamental la hepatitis B colocada dentro de las primeras 12 horas de vida para prevenir la transmisión vertical de la enfermedad. Y la BCG, que es la única dosis que se coloca en nuestro país al nacer para prevenir la tos convulsa. Hay que recordar que los niños pequeños tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves y diseminadas, por eso es fundamental aplicar la BCG antes de salir de la maternidad y, como les decía, dosis única, no se revacuna más a los 6 años y aunque no hubieran sido vacunados oportunamente, recordar que ninguna de las reacciones locales que produce la vacuna, las famosas BCG-IT, requiere tratamiento medicamentoso local, general o quirúrgico. Y otro punto muy importante es que si el niño no tiene escara como producto de la vacunación, lo cual puede ocurrir en un 10%, no se correlaciona con que no tenga protección siempre y cuando esté bien documentada la colocación de la vacuna en el carnet de vacunación. A los 2 meses iniciamos la vacunación preventiva de la enfermedad invasiva por neumococo con una vacuna conjugada. Empezamos con la primera dosis. En nuestro país se coloca, como en muchos países del mundo, la primera dosis de poliomielite con inyectable, que es la famosa vacuna SAL, la vacuna inactivada de polio. Se utiliza la quíntuple pentavalente, que tiene difteria, tétano, pertussis, o sea, tos convulsa, hepatitis B y hemófilos influenza tipo B, y la vacuna del rotavirus, que es de todas estas la única vacuna que se administra por vía oral. Hay que recalcar que en el rotavirus es fundamental ver que la edad máxima para administrar la primera dosis debe ser 3 meses y medio de vida, no más allá de ello, si no, no puede completar el esquema a la edad apropiada. Las vacunas conjugadas, como la que colocamos para el neumococo, son inmunogénicas en menores de 2. Hay un error en la diapositiva, son inmunogénicas en menores de 2 meses y eliminan el estado de portador orofaringeo. Se aplica la rotavirus, como les decía, la edad máxima que tiene para la primera dosis son 14 semanas y 6 días, porque la edad máxima para la segunda y última dosis son los 6 meses. Y el intervalo entre ambas dosis tiene que ser de 4 semanas. Por lo tanto, es fundamental empezar a vacunar con rotavirus en el momento indicado para poder cumplir el esquema con las 2 dosis.
Los puntos claves para la vacuna rotavirus es que la serie de vacunas deben completarse dentro de lo posible, siempre con el mismo producto que se inició el esquema. Pero, de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, si no está disponible, se completa con el que estuviera disponible. No es necesario repetir la dosis de la vacuna si el niño regurgita, escupe o vomita la dosis. Y, como les decía, si el niño tiene antecedentes de alguna patología, lo mismo se vacuna aunque haya hecho una diarrea previamente por rotavirus. Lo mismo debe recibir el esquema completo de la vacunación. Seguimos vacunando a los 3 meses, donde es la primera dosis de la vacuna protectora para los 0 grupos de meningo ACWI. Es la primera dosis de vacuna que se coloca y a los 4 meses completamos el esquema iniciado a los 2 con neumococo, Prevenar 13, con la segunda dosis de vacuna inactivada polio inyectable, con la quíntuple pentavalente y la última dosis de la rotavirus. A los 5 meses completamos el esquema del primer año de vida con la vacuna antimeningocócica y a los 6 meses ya empezamos a aplicar la vacuna oral polio, que es la vacuna Sabin, y hacemos la tercera dosis de la quíntuple. Muy importante recordar la vacunación en los niños de 6 a 24 meses de la gripe. Todos los años se deben vacunar. Ustedes saben que las cepas de gripe que circulan en el mundo van variando, por lo tanto la vacuna se adapta a las cepas circulantes en cada hemisferio norte, hemisferio sur. La vacuna de la gripe debe aplicarse la primera vez que se indica en 2 dosis, con un intervalo mínimo de 4 semanas entre la primera y segunda. Los niños, por ejemplo, un niño de 16 meses que en el año anterior no recibió las 2 dosis, debe recibir la primera vez que se vacuna lo mismo en las 2 dosis de vacuna. O sea, recibió una sola, se debe siempre completar el esquema. Importante recordar también que las vacunas combinadas que hablábamos, como la quíntuple, pueden ser sustituidas, no están incluidas gratuitamente en el calendario, son de indicación individual y pueden ser sustituidas por las vacunas combinadas sextuples, que además de difteria, tétano, acelular pertussis, hemófilos, hepatitis B, incluye la vacuna SAL dentro de esta. Es una vacuna con 6 componentes de indicación individual, como les decía, y de muy buena respuesta inmunológica. A los 12 meses terminamos el esquema con la neumococo conjugada, o sea, con la Prevenar 13, y hacemos la única dosis que se hace de hepatitis A, y empezamos el esquema de vacunación con sarampión, rubiola, papera. Fundamental hoy en día, dado los brotes mundiales que existen de esta enfermedad del sarampión, y que últimamente nosotros en el lapso de 2 semanas hemos tenido 2 casos de sarampión en el país por extranjeros que vienen sin vacunar. A los 15 meses hacemos la dosis de refuerzo de la vacuna de meningococo, cuyo esquema es 2 más 1, ya colocamos en el primer año de vida 2 dosis, hacemos el refuerzo a los 15 meses. E indicamos varicela como única dosis. La vacuna de la varicela puede hacerse una segunda dosis, pero no está contemplada desde el punto de vista de nuestro calendario nacional, por lo tanto no es gratuita la segunda dosis. Entre los 15 y 18 meses terminamos con los refuerzos de poliomielitis usando la vacuna oral, salvo que se use la vacuna sextuple, y se complete el esquema con la cuádruple o quíntuple. Pasamos a los niños mayores. Entre los 5 y 6 años se termina el esquema de vacunación con poliomielitis, se hace la segunda dosis de sarampión, rubiola, papera. Hay que recordar, este punto es clave, que todas las personas nacidas después de 1965 deben acreditar 2 dosis de sarampión, rubiola, papera. Y se hace el segundo refuerzo de la vacuna bacteriana celular, difteria, tétano, pertussis. Llegamos a los 11 años, donde tenemos una vacuna fundamental, porque es una vacuna para prevenir el cáncer, no solo en las mujeres, sino en los varones. Está indicada para varones nacidos a partir del año 2006 y para las mujeres nacidas a partir del 2000. A los 11 años de edad, el esquema, cuando se inicia por debajo de los 14 años de edad, consiste en 2 dosis separadas por un intervalo mínimo de 6 meses. Fundamental el intervalo. Debe respetarse siempre el intervalo mínimo de 6 meses. Es indudable que el impacto de esta vacuna es justamente porque previene un cáncer, y los datos
hasta el momento en nuestro país implican una disminución en la prevalencia de los genotipos de papilomavirus más cancerígenos de un 90%. Es fundamental esta vacuna que sea indicada en los adolescentes y aplicada, porque lo que no logramos es tener buenas coberturas. Entonces, ¿cómo tenemos esta vacuna? En el año 2011 se introduce la vacuna bivalente con un esquema de 3 dosis, en el 14 se pasa a la vacuna cuadrivalente, que tiene 2 genotipos que previenen el cáncer y 2 que previenen las verrugas genitales, con un esquema de 3 dosis, y en el 2015, basado en estudios de eficacia de la vacuna, se pasa al esquema de 2 dosis separadas siempre por 6 meses, fundamental el tiempo de separación entre ambas dosis en los menores de 14 años. Y en el 17 se introduce la vacunación a los varones a los 11 años con el mismo esquema que las mujeres, 2 dosis separadas por 6 meses en los menores de 14 años. Los puntos clave: cuando no se respeta el intervalo de 6 meses entre las dosis en los menores de 14 meses, se debe hacer la tercera dosis. Y todos los mayores se deben aplicar el esquema de 3 dosis, 0, 1, 6 meses o 0, 2 y 6 meses. Es básica la separación en el número de dosis por grupo etario. ¿Cómo completamos la vacunación a los 11 años? El meningococo, una única dosis. Recordemos que en este momento está suspendida desde el punto de aplicación gratuita esta vacuna en nuestro calendario, suspendida temporalmente. Si no cumplió el esquema de hepatitis B en el primer año de vida, lo cual es muy difícil que no se cumple si se usa la vacuna penta o valente, se completa con la sextuple, se debe iniciar un esquema de 0, 1, 6 meses o completar el esquema. Los esquemas de vacunación no se reinician nunca, siempre se completan. Y hay que recordar que nuestro país tiene incorporado a su Programa Nacional de Vacunación la vacunación universal con hepatitis B a todos los grupos etarios. Y se aplica como única dosis la difteria, tétano, acelular pertussis a los adolescentes a los 11 años. Un punto importante incorporado en nuestro calendario es el esquema secuencial en algunos grupos de la vacunación neumocócica, porque se utiliza este esquema para adicionar mayor número de serotipos, con la 23, que tiene 10 serotipos más que la 13, y la 13 porque elimina el estado de portador orofaringeo. Hay que recordar que en los mayores de 65 años que no fueron vacunados previamente con la vacuna 23 valente de neumococo, se aplica como primera dosis la 13 valente, o sea la Prevenar 13, se espera un año y se revacuna con la 23. No se necesitan más revacunaciones, con estas dosis es suficiente. Y si tenían una vacuna 23 previa a los 65 años, se esperan 12 meses y se coloca la vacuna 13 valente, tampoco es necesario ningún otro tipo de refuerzo. Y bueno, si tenían en todos casos algún esquema más especial, con una 23 a los 16, a los 12 meses se hace la 13 y es factible que se mantenga siempre este lapso de tiempo. La 23 a los 12 meses de la 13 y respetar siempre el intervalo de los 5 años con la dosis previa de la vacuna neumocócica 23 valente. Todas estas indicaciones ustedes las van a encontrar en el sitio web del Ministerio de Salud y Bienestar de la Nación en lo que se llama lineamientos técnicos. Y otro punto importante, fuimos uno de los primeros países en Latinoamérica de introducirla, como les decía anteriormente, la vacuna en la embarazada, que protege, cuando vacunamos de gripe, tiene una doble protección, protege de los efectos nocivos, bastante importante, que producen importante morbo y mortalidad en la embarazada, pero protege también al niño hasta los 6 meses de edad, que es la edad que puede empezar a vacunarse con la antigripal. La embarazada debe aplicarse todos los años, en cualquier trimestre del embarazo, la vacuna antigripal. Si se aplicó la vacuna a fines del periodo invernal del año anterior, deberá revacunarse, dado que las cepas de gripe cambian todos los años. La vacunación en la embarazada, el objetivo es más de protección hacia el niño, porque lo está protegiendo de tener la enfermedad
pertussis, o sea, la tos convulsa, antes que el niño alcance su propia inmunidad en relación a la vacunación con sus propias vacunas, o sea, con el esquema habitual. Es fundamental. La vacunación ha logrado disminuir la morbimortalidad por coqueluche en los niños menores. ¿Por qué se vacuna a la embarazada? Recordemos que la vacunamos a la embarazada en cada embarazo a partir de la semana 20 de la gestación, porque la transferencia de anticuerpos de la embarazada al niño disminuye un 66% la tasa de letalidad, fundamentalmente en los primeros 2 meses de vida. Y en general, lo que nosotros hemos visto en nuestro país, y hay datos tal vez más actualizados, la disminución de la mortalidad del 92%. Como les decía, se vacuna en todos los embarazos a partir de la 20 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque el nivel de anticuerpos disminuye a los 9-15 meses de haber estado vacunada, se va disminuyendo el nivel de anticuerpos. Entonces, nosotros necesitamos tener un buen nivel de anticuerpo en cada embarazo para que tenga un excelente pasaje transplacentario. Por ende, debe ser vacunada en cada embarazo. Y en cuanto a la vacunación del adulto, realmente es una práctica que tiene sus problemas porque hay desconocimiento de la importancia de prevención de enfermedades en los adultos. No se conoce a veces bien cuáles son las vacunas que nosotros necesitamos fundamentalmente aplicar, como la antigripal y la del neumococo. Recordemos, es mayores de 65 años contemplada en nuestro calendario, la antigripal anual, y vacunar a todos los grupos de riesgo. La vacuna doble bacteriana hay que recordar que es cada 10 años y no tener casos de tétanos en adultos. La vacunación de la hepatitis B, como es universal, todo adulto no vacunado debe tener esquema completo o completar el esquema iniciado anteriormente, y la vacunación antineumocócica, que ya se las detallé. Como les decía, nuestro país tiene la vacunación universal con hepatitis B para todos los mayores de 20 años y para todos los grupos de riesgo. Recordar la importancia de la vacunación del equipo de salud con la difteria, tétano acelular, pertussis cada 5 años en los grupos que trabajan con los pediatras y neonatólogos, la hepatitis B, recordar la importancia de tener las 2 dosis de sarampión, rubiola, papera y la vacuna antigripal anual. Rápidamente les voy a mostrar la problemática y por qué insistimos tanto en cómo se debe vacunar. Fíjense que a pesar de que nuestra provincia tiene un buen ritmo de vacunación, tenemos solamente el 60% de las embarazadas vacunadas este año con la antigripal. No logramos buenas coberturas con la segunda dosis en el grupo de los niños. Y por último, 2 palabras sobre los famosos movimientos antivacunas que cobraron fuerza a partir del año 1998 por un artículo publicado en el Lancet, que después se demostró que era fraude ese artículo, ese estudio, y la revista retiró el artículo, pero bueno, el daño ya estaba hecho. Los argumentos de los grupos antivacunas son el riesgo de las vacunas. Ninguna vacuna llega a comercializarse sin tener controlado durante todas sus fases de estudio los riesgos, justamente, que no son efectivas, algo que está totalmente demostrado, el impacto en la disminución o eliminación de enfermedades, temas religiosos, los naturalistas y la utilización de las medicinas alternativas. Muchas gracias.